Un saludo fraterno para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que están participando en este diplomado organizado por el CEVITEPAL, un organismo de el CELA. Estamos ahora en nuestra tercera sesión, en nuestro tercer video, relacionado con algunas lecturas en sinopsis, en este caso, de los evangelios sinópticos. Yo les estoy presentando en este momento básicamente tres textos: el texto de Marcos, el texto de Mateo y el texto de Lucas. Marcos 1:1 dice: comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. En el versículo 2 dice: conforme está escrito en Isaías, el profeta, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y curiosamente en Mateo encontramos una especie de paralelo. Poquito a poquito iremos haciendo nuestra sinopsis, y el paralelo aparece recién en el capítulo 3. Lo mismo sucede con el Evangelio de Lucas. El paralelo recién aparece en el capítulo 3. Por lo tanto, parecería que los capítulos 1 y 2 de Mateo, al igual que los capítulos 1 y 2 de Lucas, no tienen un paralelo con el Evangelio de Marcos. La pregunta es, ¿no tienen? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a continuar otro poquitito haciendo nuestra sinopsis. Y tenemos, fíjense ustedes, una especie de presentación de lo relacionado con Juan el Bautista, elaborado por Mateo. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Esa es una especie de introducción que hace el autor del Evangelio de Mateo a la sección relacionada con Juan el Bautista. Pero nos damos cuenta de que también Marcos hace una especie de presentación del autor en el que se está apoyando con la finalidad de presentarnos a nosotros el texto del profeta Isaías. Dice: conforme está escrito en Isaías el profeta. Podríamos partir ese versículo 2 del capítulo 1 en dos partecitas. Conforme está escrito en Isaías el profeta, podría ser la primera parte, y luego, propiamente dicho, el texto, aparentemente de Isaías: mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aparentemente ese texto es de Isaías, pero ya vamos a ver si en realidad es de Isaías o no es de Isaías. Ahí está. Ya tenemos separado el texto, la primera parte de lo que sería básicamente el texto de Isaías, y el otro texto que sería la continuación aparentemente de el profeta Isaías. Veamos, aquí está. Hemos dividido el versículo 3 del capítulo 3 de Mateo para poder realizar nuestra sinopsis. Y nos damos cuenta, fíjense ustedes, que este versículo, la primera parte del versículo 3, va de la mano con la primera parte del versículo 2 de Marcos. Mientras que la segunda parte del versículo 3 va en relación con el versículo 3 de Marcos. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues resulta que el autor del Evangelio de Mateo se ha dado cuenta que este texto que estoy resaltando, es decir, Marcos 1:2b, no le pertenece en realidad a Isaías, sino a Malaquías. Por lo que podríamos decir que el Evangelio de Marcos o tiene unos manuscritos deteriorados, unos manuscritos poco claros de Isaías, o está cometiendo un error. Mateo lo que hace básicamente es corregir ese error. ¿De qué forma? Omitiendo un texto que él sabe no le pertenece a Isaías, sino a otro profeta.
Esa es la razón de por qué existe este vacío que nosotros estamos viendo aquí. Vamos a continuar elaborando nuestra sinopsis. Lo que hace básicamente el autor del Evangelio de Lucas es contextualizar, como hacían los escritores antiguos, a su protagonista, al protagonista de esta sección de su historia. Y fíjense que está fechando los acontecimientos como solían fecharlos en la antigüedad. En el año 15 del imperio de Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ese texto está añadiendo Lucas. Acuérdense por favor de lo ya mencionado en el video anterior. Cuando tienen ustedes dos textos, uno es más corto y otro es más largo, el más corto normalmente es el más antiguo. Y cuando tienen dos textos, uno es más confuso y otro es más claro, normalmente el más confuso es el más antiguo. Como lo que está sucediendo, pues, en esta ocasión, ¿verdad? En esta ocasión. Ahora, esta es una especie de presentación de Lucas. No lo tienen ni Mateo ni Marcos, pero ya estamos viendo cómo Lucas sí se está apoyando en Mateo y en Marcos. A medida que avance la exposición se verá con mayor claridad. Miren, este texto de Lucas, concretamente el versículo 3 de Lucas, empalma con los versículos 1 y 2 de Mateo, signo de que está leyendo a Mateo, aunque Lucas es más sobrio. Este texto, el versículo 3 de Lucas, sí está en Marcos, pero más adelantito. Él está reordenando la información. Él está presentándola de acuerdo a sus propios intereses. Otra cosa más. Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas y lo que vamos a hacer es básicamente partir el versículo 4 para poder elaborar nuestro paralelo. Y ahí lo tenemos. Por lo tanto, podríamos decir que la primera parte del versículo 4 del capítulo 3 de Lucas empalma con la primera parte del versículo 3 de Mateo y con la primera parte del versículo 2 de Marcos. Pero hay algo más todavía. Resulta de que el Evangelio de Lucas nos presenta a nosotros un texto mayor al que nos ha presentado Mateo y al que nos ha presentado Marcos. Fíjense que los versículos 5 y 6 de Lucas en realidad no aparecen ni en Mateo ni en Marcos. Vamos a intentar como hacer una especie de síntesis de visión general de lo que está sucediendo. Marcos nos había dicho lo siguiente, conforme está escrito en Isaías. Aquí tenemos la palabra Isaías. Y nos presenta un texto que no es de Isaías. Esto que acaban de ver ustedes en rojo no le pertenece a Isaías, sino a Malaquías. Mateo se dio cuenta del problema y por ese motivo omitió ese texto. Lo omite aquí. Pero sí coloca lo que realmente le pertenece a Isaías. Eso sí es de Isaías. ¿Qué hace Lucas? Es evidente que Lucas está leyendo a los dos evangelistas. Está leyendo a Marcos y está leyendo a Mateo también. Pero cuando ha leído a Marcos y a Mateo, se ha dado cuenta de que Mateo omite un texto. Y él se ha preguntado, ¿por qué omitió ese texto? ¿Cuál es la razón de que no incluye ese texto dentro de su escrito? Lucas lo que ha hecho es ir al manuscrito de Isaías. Eso lo sabemos perfectamente. ¿Por qué motivo? Porque los versículos que vienen a continuación son lo que continúa al texto de Isaías. Si ustedes miran, por ejemplo, en sus Biblias, se van a dar cuenta que la continuación en Isaías a ese texto que está señalado son los versículos 5 y 6
en el Evangelio de Lucas. Es decir, Lucas estaba leyendo a Marcos, estaba leyendo a Mateo, se dio cuenta que Mateo omitió un versículo, este versículo que está con rojo, y él se preguntó, ¿por qué lo omitió? ¿Por qué no incorporó ese texto dentro de su escrito? Él se ha ido entonces a consultar una copia de Isaías y se dio cuenta que efectivamente ese texto que está en rojo no le pertenece a Isaías. ¿Y por qué sabemos que consultó el manuscrito de Isaías? Porque él decidió colocar los versículos siguientes, cosa que no traen ni Mateo y obviamente mucho menos Marcos. Podríamos decir, con temor, con un poquito de temor equivocarnos, que Marcos probablemente no tiene una buena copia de Isaías. No puedo decirles que está citando el texto de memoria, porque curiosamente este versículo 3 sí está bien citado. ¿Podría Marcos tener una copia defectuosa de Isaías? Es probable. O puede que Marcos esté colocando bajo el nombre de Isaías a distintos textos proféticos. Sea lo que fuere, Marcos es un poco confuso a la hora de presentarnos la información relacionada con Isaías. Mateo no solamente corrige ese aparente error de Marcos, sino que además le da una especie de introducción a la sección relacionada con Juan el Bautista. Lucas está leyendo a Mateo, copia en cierta manera, aunque reelaborando esa introducción de Mateo, que como ya les he comentado, sí se encuentra en Marcos, pero más adelante, por lo que Lucas le da un cierto orden a su escrito, sino que además añade este texto, que es el modo como en la antigüedad, como ya les he comentado, se fechaban los acontecimientos. Lucas entonces se dio cuenta de la corrección que hace Mateo al texto de Marcos y nos damos cuenta que él ha leído el manuscrito de Isaías por los versículos que añade a continuación. Un elemento todavía nos está a nosotros quedando fuera, y es este versículo 1. En realidad, los especialistas dicen que el versículo 1 de Marcos no forma parte del texto de Marcos. En realidad, ese versículo 1 sería algo así como el título del Evangelio de Marcos. Yo no sé si ustedes han leído El Quijote de la Mancha, pero si ustedes, por ejemplo, comienzan a leer la obra, dice más o menos así, lo digo de memoria, que en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no me viene a la memoria, había un hombre que de tanto leer libros de caballería se le secaron los ojos. Por lo tanto, Don Quijote de la Mancha es alguien que está totalmente loco. El lector sabe desde las primeras líneas que de lo que se trata es de la aventura de un loco. Parece que Marcos hace algo similar. En el primer versículo, que no sería parte del texto, sino más bien el título, el autor hace una síntesis de lo que en realidad va a tratar la obra. La obra es una buena nueva, es un evangelio, un escrito, una forma literaria, un género literario relacionado con Jesús, que al mismo tiempo es el Cristo y al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Para el autor del Evangelio, Jesús es el Cristo, el Mesías, y al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Todo eso. El Evangelio comenzaría propiamente dicho en el versículo 2 de Marcos. Pero fíjense la profundidad de este versículo 1. Ese versículo 1 afirma que Jesús es el Cristo, el Mesías, y es al mismo tiempo el Hijo de Dios. Pues esa afirmación teológica del versículo 1 es lo que le va a permitir tanto a Mateo como a Lucas componer lo que nosotros entendemos, conocemos como los famosos relatos de la infancia, es decir, los capítulos 1 y 2 en Mateo y los capítulos 1 y 2 en Lucas. Los paralelos, por lo tanto, de ese versículo 1 de Marcos, en el fondo terminan siendo los dos primeros capítulos de Mateo y los dos primeros capítulos de Lucas.
porque lo que en esos dos capítulos se mencionan es en qué sentido Jesús es el Mesías y en qué sentido Jesús es el Hijo de Dios. Los relatos de la infancia, tanto de Mateo como de Lucas, o los relatos de la infancia en sí, son tardíos y al mismo tiempo son secundarios. Marcos, por ejemplo, que es el más antiguo, no los tiene, por lo tanto son tardíos. Y son secundarios porque el Evangelio de Juan, que es el último en haber sido compuesto de los 4 canónicos que poseemos, tampoco los trae, porque no le pareció seguramente importante. Sin embargo, las afirmaciones teológicas de los capítulos 1 y 2 de Mateo y de Lucas son tremendamente grandes y peligrosas. Una lectura distorsionada trae enormes consecuencias para la cristología, la eclesiología, la mariología, la soteriología, entre otras cosas más. Y los capítulos 1 y 2 de Mateo y de Lucas deben ser leídos ya desde el acontecimiento pascual, desde la resurrección. No se entienden de una forma distinta, de un modo diferente. Para poder entender no solamente los relatos de la infancia, sino los evangelios, y hay que entender en cierta manera el acontecimiento pascual. Es ahí entonces que se entiende por qué, por ejemplo, el versículo 2 de Marcos ya empalma recién con el capítulo 3 de Mateo y con el capítulo 3 de Lucas, teniendo en cuenta las explicaciones que ya se han brindado. Afirmar que el versículo 1 de Marcos, 1.1 de Marcos, no tiene paralelo en los sinópticos, en los otros 2 sinópticos, es un error. Porque curiosamente los paralelos de este versículo primero, del capítulo primero de Marcos, terminan siendo los capítulos 1 y 2 de Mateo y 1 y 2 de Lucas. La profundidad, la riqueza, la amplitud teológica de este primer versículo de Marcos se ve reflejado en los capítulos 1 y 2 de Lucas. Esa es simplemente una pequeña motivación para poder adentrarnos a la lectura en sinopsis de los textos de los evangelios sinópticos. Como ya les he comentado, una cosa son los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, y otra cosa es una lectura en sinopsis de los textos. Aquí, por ejemplo, deberíamos nosotros, para completar nuestra lectura sinóptica, coger el texto de Malaquías, que es básicamente este de acá, coger el texto de Isaías, ver si de verdad están o no están leyendo correctamente al profeta, tanto Malaquías como Isaías, ¿no? Y también hacer una comparación de estos versículos 5 y 6 de Lucas con lo que sigue en el texto de Isaías. Entonces, una cosa que vaya quedando claro son los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, y otra cosa es una lectura en sinopsis, que es básicamente una técnica de interpretación, de acercamiento a los textos sagrados. Muchas gracias a todos ustedes por haberse inscrito en este programa de actualización, en este caso de evangelios sinópticos. Muchas gracias por haber acogido esta invitación del CEVITEPAL, un organismo del CELAM, y que Dios les bendiga, que bendiga a sus familias. Cuídense mucho, por favor, y ya estaremos pronto en nuestras sesiones sincrónicas.